Tras su retorno a la Liga Árabe y los esfuerzos del gobierno del presidente Bashar al-Assad para dinamizar a su país en la escena diplomática regional en Asia Occidental, Siria sigue estando en el interés de los vecinos regionales. Para nadie ha sido un secreto que Irán, Rusia y Turquía han sostenido desde hace años mesas de trabajo para contribuir y encontrar fórmulas en pro de la estabilidad en Siria. Ahora, desde Moscú, una nueva reunión de alto nivel a 4 bandas se ha desarrollado entre los cancilleres de estas naciones para abordar los desafíos pendientes del país árabe en el escenario regional, pero sobre todo que garanticen su integridad territorial. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Irán, Rusia, Turquía y Siria subrayan la integridad territorial del país árabe. Esto es el hito de la reunión entre los cancilleres de Rusia, Irán, Turquía y Siria. Comenzó este miércoles en Rusia la reunión a 4 bandas entre los jefes de las diplomacias de Ankara, Damasco, Moscú y Teherán para intercambiar puntos de vista sobre la normalización de las relaciones entre Siria y Turquía. En su comunicado final, subrayaron la integridad territorial de Siria y trazar una hoja de ruta para mejorar los lazos entre Damasco y Ankara. De conformidad con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU y las declaraciones oficiales en el proceso de Astana, los participantes enfatizaron su compromiso con la integridad territorial de Siria, la no injerencia en los asuntos internos y la lucha contra todas las formas de terrorismo, separatismo y extremismo en el país. De igual modo, subrayaron la importancia de aumentar la ayuda humanitaria internacional a Siria con el objetivo de facilitar el regreso voluntario, seguro y digno de los sirios a su patria y la reconstrucción de la postguerra. El canciller ruso Sergei Lavrov abogó por la reanudación de las relaciones económicas y comerciales entre Turquía y Siria sin obstáculos. El mejor resultado de nuestras conversaciones de hoy podría ser un acuerdo para encargar a los expertos la preparación de una hoja de ruta para la normalización sirio-turca de cara a la siguiente reunión ministerial que luego se presentará a nuestros jefes de Estado. Lavrov acusó a las fuerzas extrarregionales encabezadas por Estados Unidos de crear terrorismo en Siria para desestabilizar al país. Según nuestros datos, los estadounidenses han comenzado a crear el llamado Ejército Sirio Libre en las cercanías de Al-Raqqa, que involucra a miembros de tribus árabes locales, combatientes de Daesh y otras organizaciones terroristas. El objetivo es obviamente utilizar a estos combatientes contra las autoridades legítimas de la República Árabe Siria para desestabilizar el país. Por su parte, el canciller iraní Hossein Amir Abdollahian también expresó la voluntad de Teherán para garantizar la seguridad y la estabilidad de Siria y promover la paz en la región. La República Islámica de Irán cree que cualquier solución política debe estar dirigida a que la República Árabe Siria pueda ejercer su soberanía nacional sobre todo su territorio. Los vecinos de Siria, especialmente Turquía, pueden cooperar con este país para que esto se aplique en todo el país. El establecimiento del ejército sirio en las fronteras y la seguridad conjunta con los vecinos pueden resolver los problemas de seguridad de Ankara y otros vecinos y prevenir las actividades de terroristas y separatistas. Turquía rompió sus relaciones con Siria en marzo de 2012 y ahora, con la mediación de Irán y Rusia, está construyendo un nuevo mapa político en la región. Hace meses que Irán y Arabia Saudí también derritieron el hielo en sus relaciones con la mediación de China. Todo esto puede tener un mensaje: la decadencia de la influencia estadounidense en la región y el aumento de la cooperación regional. Bueno, cambios regionales en definitiva que se han ido evidenciando y de los que ya vamos a estar conversando con nuestros expertos en la materia. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar a nuestros analistas. Hoy estará con nosotros Enrique Refollo, analista político, doctorando en geografía militar desde la capital de España, Madrid.
Y también nos va a aportar en el análisis Esteban Silva Cuadra, analista internacional, sociólogo desde Santiago de Chile. Ya les damos la bienvenida. Enrique, gusto saludarte a esta hora. ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarles también a ti, a Esteban, a todo el equipo y a toda la audiencia, como siempre. Y un cordial saludo para ti, Esteban, hasta Chile. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte a ti, a Enrique y a toda la audiencia. Gracias por recibirnos en esta oportunidad. Yo voy a ir primero contigo, Enrique. Fíjate que, bueno, observando lo abordado en estas mesas de trabajo allí en Moscú y también lo que hemos venido observando las últimas semanas, esos cambios en la región y que han tenido a Siria como uno de los protagonistas. En definitiva, podemos decir hoy que la integridad territorial de este país sigue siendo la prioridad para sus vecinos regionales, principalmente como Irán, Turquía y Rusia. Pero te pregunto, ¿cómo destrabar, ¿no?, los efectos de la injerencia estadounidense en territorio sirio que sigue estando allí y lo que además serían esas fuerzas extrarregionales encabezadas por Estados Unidos que estarían intentando extender el terrorismo? Y esto te lo pregunto también basado en la acusación que ha hecho en esta oportunidad el canciller ruso sobre ese llamado ejército sirio libre, así le han titulado, en las cercanías de Al-Raqqa, que además tendría como foco ir contra las autoridades legítimas de Siria. En primer lugar, no olvidemos que Raqqa había sido la capital del Estado Islámico en la parte de Siria. Es decir, habían tenido una presencia muy fuerte en este contexto. Y no solo es lo que dominan en Raqqa, sino también la presa en el Éufrates, aguas arriba, que también que dominaron desde la década anterior. Así que no solo es Raqqa por su parte de la presencia del Estado Islámico, sino también por el control que todavía siguen teniendo esas fuerzas actuales, esos supuestos rebeldes, pero básicamente esos proxies, esos intermediarios estadounidenses, controlando el agua en una zona tan importante como es aquella por el desierto. La gran pregunta, como ustedes lo han presentado, ¿cómo se va a echar a los estadounidenses de ahí? ¿O cómo se les va a animar para que se vayan de ahí? Desde luego que la unidad de los países vecinos, y lo más importante, esta semana tenemos elecciones en Turquía. Al fin, las encuestas en general dan victoria a Erdogan, pero por lo que se ha visto en la prensa occidental, ellos no quieren que gane Erdogan, sino quieren que gane Kılıçdaroğlu, si lo he pronunciado bien o no, el otro candidato principal pro-occidental absoluto. Y claro, se notan las intenciones de uno y de otro bloque, digamos, de un bloque multipolar euroasiático y de un bloque occidental unipolar. Entonces vamos a ver primero qué resulta en estas elecciones, porque claro, si gana Kılıçdaroğlu, la orientación de Turquía va a cambiar y en vez de buscar la unidad de Siria, el respeto a la integridad territorial de Siria, pues a lo mejor busca precisamente lo contrario. Aunque igualmente, y con esto termino, para la situación en Turquía eso es pegarse un tiro en los pies, porque precisamente lo que ellos quieren son garantías de que no va a haber un Estado fragmentado, un Estado débil del otro lado de su frontera y que de ahí acaben surgiendo grupos terroristas, según su consideración, como son el PKK y otros grupos kurdos. Entonces, claro, sí, pueden apoyar a Occidente, pero Estados Unidos lo que ha demostrado es que su gran intermediario allí son diferentes grupos kurdos que los van a instrumentalizar para destruir a todos los países, desde Irán hasta la costa en Siria. Un desafío nada claro aún. Esteban, continuó con esta misma línea de la integridad territorial siria y fíjate que Irán efectivamente pues ha ayudado a construir, si lo podemos llamar de alguna manera, un muro sólido, ¿no?, en esa lucha antiterrorista en Siria y en la región, un legado, un arquetipo que además dejó el mártir teniente general Qasem Soleimani. Pero ese arquetipo de seguridad, Esteban, y de lucha aunado a los cambios regionales que estamos observando, como ese descongelamiento entre Riad y Teherán, la reanudación de Siria con la Liga Árabe, ¿de qué manera esto puede pesar para que Estados Unidos salga de Siria? ¿O a tu consideración ese es un escenario que no se puede concretar a mediano plazo? ¿De qué depende? Bueno, como todo este fenómeno depende de muchos factores.
¿no? Y porque, a ver, en primer lugar, estamos hablando de Siria, y el gobierno sirio logró luego de una cuenta conflicto en donde fue agredido, y no solo por los Estados Unidos y sus aliados, ¿no? El conflicto también con el interno con el Estado Islámico, logró un control importante, casi completo, de su territorio, y siguen habiendo todas estas sectores donde hay crisis, ¿no? Y desestabilización, pero en lo global hay un cambio en la relación. En segundo lugar, creo que es muy importante señalar, para responder tu pregunta, que esto va a depender de la correlación también del estado actual de la guerra que se está desarrollando en territorio ucraniano entre Rusia y la OTAN. Porque este nuevo conflicto, que suma a otros conflictos, ¿no?, con el imperialismo, y no solo es los Estados Unidos, insisto, es también los aliados de los Estados Unidos, que es la Unión Europea, ¿no? Lo que ocurra, la manera con que se resuelva finalmente el conflicto que nos enfrenta en el territorio ucraniano, también va a ser muy importante en la estrategia y en la conducta de los Estados Unidos respecto del tema de Siria, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Segundo, y si me permite, como segundo aspecto, creo que también eso ha hecho un cambio y ha permitido que políticas como la de Irán, por ejemplo, que tú bien señalabas respecto de contra el terrorismo, acercamientos que han podido generar respecto de la situación el propio Irán, y estos países que han empezado a jugar un rol muy relevante, como Argelia, en el seno de la Liga Árabe, por ejemplo, ¿no?, permitan generar mejores condiciones que sumen a estos encuentros y a estos acuerdos en que se está trabajando entre Rusia, ¿no?, Turquía y Siria, porque Irán, por supuesto. No olvidemos, con este término, que hay un factor también relevante acá, que me imagino podemos analizar, y es que no hay que olvidar que Turquía es un país miembro de la OTAN, desde el año 1952. Entonces, estamos hablando de un país que tiene política y sus distintos gobiernos, incluyendo el de Erdogan, que pueden ser más abiertos, más flexibles, más de búsqueda, pero que también representan intereses occidentales en su alianza, como es la OTAN. Una clave, una ficha allí, pues que juega Turquía en muchos de los conflictos y los problemas de la región. Ahora, Enrique, hablando precisamente de Turquía, y otro punto clave debatido aquí ha sido esa hoja de ruta para lo que sería la normalización de relaciones sirio-turca, y sobre todo en el área económica y comercial. Pero continuando un poco también con lo que ya conversábamos, ese punto de, en primer orden, los refugiados sirios que han traspasado a la vecina Turquía, y sobre todo esas acusaciones del gobierno sirio sobre el apoyo del gobierno turco, ¿no?, a facciones terroristas que Ankara en varias oportunidades ha llamado rebeldes sirios. ¿Qué tan zanjados, a tu consideración, se encuentran a la fecha para que, bueno, efectivamente pueda lograrse esa hoja de ruta de la reanudación de relaciones que se está buscando entre estas cuatro bandas? Pues aquí lo más importante, desde luego, son dos cosas. Una es seguridad humanitaria, para que vuelvan los refugiados sirios a su hogar, pero también considerando que tengan, pues en definitiva, un quehacer, un futuro, un trabajo, un algo. Pero si no se consigue eso, es decir, si no se realizan políticas para que los refugiados no simplemente lleguen de vuelta a Siria y con una mano delante y otra detrás, como decimos aquí, es decir, sin un quehacer, sino invirtiendo estratégicamente en desarrollar, en reconstruir el país, como eso sí que ha venido haciendo, desde luego, con mucha intensidad Rusia desde 2015-16. También Irán ayuda en ello.
y en definitiva, pues si quieren que los refugiados vuelvan, tienen que ayudar también a la reconstrucción del país. Evidentemente, para Turquía el contrapeso es: dadme seguridad en la frontera, es decir, que no haya lo que nosotros consideramos terroristas, que no lo haya en ese lado de la frontera. Dadme esa seguridad y ya vamos hablando a ese respecto, porque claro, la historia turca reciente lo muestra. Digamos que los dos grupos étnicos más importantes en Turquía son los turcos y los kurdos. Los kurdos siendo los segundos y además también como fuerza política. Es decir, lo que desde Ankara, desde el gobierno de Erdogan, bueno, ya veremos si revalida o no, parece que sí, como decimos, ya veremos en el próximo programa, pero la cuestión es esa seguridad fronteriza, porque además es una de las fronteras más extensas de Turquía y, en definitiva, que luego también están los compromisos con Irak e Irán, que al fin y al cabo el entendimiento con Irán es necesario para Turquía en toda esa frontera sur tan compleja. Otro actor también que entrará en juego, pero ya veremos, de momento está, por desgracia, en el banquillo de los disturbios, es Pakistán, un país cuyo expresidente, el derrocado Imran Khan, también ha declarado, además, en una entrevista reciente, que él ha colaborado con Turquía y con Irán y con Arabia Saudí para la resolución de conflictos en Oriente Medio, como el caso de Yemen y el caso de Siria. Es decir, hay que tener en cuenta además que Pakistán es un país con más población que Irán y Turquía juntos. Es decir, que es uno de los países además más poblados del mundo, con más de 220 millones de habitantes. Es decir, una capacidad de presión muy importante si lo hace valer políticamente. Entonces, en definitiva, ya tendríamos un Oriente Medio con Turquía, Irán, Pakistán y Arabia Saudí girando hacia el multipolarismo. Eso sí, de momento el eje parece más Irán, Arabia Saudí. Parece que se apunta Turquía a la cuestión, pero claro, ya veremos después de las elecciones quién gana de los dos, y en el caso de Pakistán ya veremos cómo se resuelve esta situación, porque Imran Khan lo que llama es a que haya unas nuevas elecciones. Y claro, todo apunta allí que si hay nuevas elecciones, él va a ganar. Es decir, que el golpe institucional que recibió lo echaron por un lado y él, a través de las protestas en la calle, que conduzca eso a unas elecciones y que vuelva una vez más a la presidencia de Pakistán. Ahora, por cierto, también República Islámica de Pakistán. Ahora, justamente, y bien lo hemos expuesto, Esteban, el tema electoral, hay que esperar también por esos resultados, pero no ha sido un secreto que el presidente Recep Tayyip Erdogan, que busca la reelección, entre sus promesas de campaña, no ha dicho muy claramente que busca el regreso a Siria al menos de 1 millón de refugiados. Entonces, por eso, a tu consideración, ¿cómo se inclina esto con la posibilidad incluso de estrechar alianzas nuevamente con Siria, y algo que tú bien mencionabas, esos flirteos que Ankara tiene con la OTAN? Claro, que son los que flirteos. Turquía es parte de la OTAN. Y obviamente lo que tiene son las interpretaciones de cómo sus intereses los promedia y los sintetiza con los intereses de la OTAN, ¿no? Creo que esto es un dato muy importante tener en consideración, había cuenta, sin lugar a dudas, de las propuestas y de la política que ha impulsado el presidente Erdogan. Evidentemente, también desde el punto de vista de los intereses de Turquía, ¿no? El hecho de la vuelta de los refugiados, los refugiados sirios, ¿no? Es también un tema de estabilidad interna de Turquía, ¿no? Sin lugar a dudas. Y creo que hay condiciones en esta coyuntura global y mundial, ¿no? Que permiten que esta perspectiva, ¿no?, de normalización, de encarar el problema también en sus aspectos económicos y sociales humanitarios, ¿no? Permite, ¿no?, percibir que hay mejores condiciones de que se adelante y se vaya solidificando posibilidades de conciencia en la perspectiva de normalización de verdad, evidentemente. Ahora, los factores globales, estructurales, ¿no?, de la puja entre el mundo
unipolar y un mundo multipolar y pluripolar, multilateral y pluripolar, porque no solo es multipolar en el sentido de que hay dos grandes polos, sino que hay una pluralidad o una tendencia multilateral, ¿no?, hacia una pluralidad que permite efectivamente, ese sentido permite efectivamente generar mejores condiciones medioambientales, políticas, a todos los actores que están implicados en este conflicto, y particularmente a estos cuatro países que están en esta construcción de agenda, porque creo que esto es muy relevante. Ahora, insisto, también va a depender del resultado de la guerra que se libra en Ucrania, así es. por la concadenación que tiene global, el grado de profundidad. Evidentemente, acá hay un aspecto bilateral y multilateral, pero en términos globales respecto a la conducta de Estados Unidos y de sus aliados europeos, de la geopolítica y de la geomilitar de la OTAN propiamente tal, en la región, pero no solo en la región, sino que respecto a distintos conflictos, ¿no?, y actores también, por ejemplo, de los países árabes que están enfrentados en otros conflictos, por ejemplo, el Sáhara Occidental, ¿no?, ocupado ilegalmente por Marruecos, frente a un pueblo también árabe y africano como el pueblo saharaui. Es decir, por lo tanto, aquí estamos hablando de una acción política sobre la cual se está desarrollando esta propuesta también, y estos objetivos que plantea, y como bien ha dicho Enrique, el presidente Erdogan, también tenemos que esperar los resultados de las próximas elecciones para ver cuáles son las tendencias que se van a ir estabilizando y pueden proyectar de mejor manera, ¿no?, una búsqueda de una agenda que se profundice en relación a los temas que conversamos. A ver, Enrique, ya nos queda escaso tiempo para la reflexión final y te pregunto, lo que hemos visto, bueno, esta semana, ayer, hoy, en esa reunión a cuatro bandas, ¿cómo deja el escenario de la solución política que además tanto ha propuesto Irán para el caso de Siria frente a la injerencia de Occidente en todos estos años en la nación árabe, y tomando en cuenta que incluso, bueno, uno de sus principales propósitos era derrocar a Bashar al-Assad, algo que no se le cumplió? En definitiva, ¿Occidente perdió o está perdiendo lo que fue su plan de recomposición de Oriente Medio? Desde luego lo ha perdido notablemente porque no ha podido fragmentar Irak, lo ha intentado con Siria, pero tampoco lo ha conseguido, y ahora precisamente los países vecinos y actores más importantes de la región, y otros como China y Rusia, globales, están a favor de las soluciones de estos conflictos, también en Yemen, por supuesto, mantener la unidad de estos países, mantener acuerdos de paz, relaciones diplomáticas, etcétera. Es decir, el mundo unipolar se rige por el divide y vencerás, y el mundo multipolar se rige por el une y vencerás. Entonces, en este caso vemos la gran diferencia que han entendido muchos países que otrora jugaban ese papel en favor del occidente globalista, y ahora se han dado cuenta de que si siguen por ese camino, los que tarde o temprano acabarán siendo destruidos son ellos, que a lo mejor en el pasado lo veían con jocosidad cuando, mira, este país, este otro, se ha puesto a Estados Unidos y ahora está recibiendo su merecido, pero tarde o temprano todos han entendido que en la lista ellos acaban estando también. Entonces, que tienen que hacer un giro geopolítico global y ver que hay países que ofrecen precisamente, lo primero es un respeto a esos pueblos, a sus religiones, a sus territorios, y que, bueno, desde el lado estadounidense lo único que les interesa es cómo instrumentalizarte para sus intereses y que te hagas matar en la guerra que a ellos les interese provocar con otra gente, como es en el caso de Ucrania contra Rusia, o como es absolutamente evidente que quieren hacerlo en Taiwán contra China. Y en definitiva, bueno, los ucranianos los hicieron caer de pleno en esto. Los taiwaneses parece que todavía tienen la mínima cabeza como para decir no, esta guerra no. Y recordemos, para también nuestro público en América, que precisamente hasta Colombia y Brasil no quisieron seguir la intervención estadounidense contra Venezuela en 2019. Enrique. Así es. Entonces, un punto que vamos a seguir debatiendo, y disculpa, ya el tiempo se nos ha ido, pero vamos a seguir el pulso de los acontecimientos y seguro los volveremos a tener a ti y a Esteban para dar seguimiento. Gracias como siempre por el análisis. Hasta una próxima oportunidad.
Bueno, allí entonces el panorama, un ambiente positivo en esta reunión en voz de los cancilleres presentes, aunado a un acercamiento de los puntos propuestos para la cooperación, en especial entre Turquía y Siria, se ha logrado durante este tiempo. Hay que esperar el próximo encuentro entre ministros para ver los avances en esa hoja de ruta. Buena jornada, mañana seguimos con la causa palestina y toda la agresión israelí a la Franja de Gaza. Les esperamos.